Iglesia de Dios Evangelio Completo presenta un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Es un verdadero placer volver a saludarles este día domingo, el Día del Señor, un día especial, donde llegamos a través de las pantallas de Canal 27 a sus hogares para llevarle un mensaje de esperanza, un mensaje cristiano, un mensaje fundamentado en la palabra del Señor. Espero que usted se encuentre muy bien. Ahora en este tiempo en que estamos guardándonos en nuestro hogar, pero le agregamos este tiempo de lluvia intensa que hemos estado teniendo en estos días, yo de verdad ruego al Señor que usted esté muy bien con los suyos allí en su casa. Y si por alguna razón usted se encuentra a lo mejor en un momento de riesgo, de peligro, pues no dude en poder comunicarse con su pastor, con la iglesia, para que le provean el socorro, la ayuda que usted necesita. Pero con la ayuda del Señor, yo creo que el Señor va a tener cuidado de nosotros y nos va a resguardar en este tiempo de intensa lluvia también que estamos teniendo. Es un gran honor dirigirme a usted y en esta oportunidad quiero traer un mensaje para su vida que le he puesto por tema proceso para aclarar la visión. Proceso para aclarar la visión. Y quiero basarme en esta reflexión bíblica en uno de los libros del Antiguo Testamento, el libro del profeta Jeremías, con una historia muy interesante que él nos presenta. Y a partir de la historia de Jeremías quisiera estructurar algunas ideas, bosquejar unas ideas basado en el texto que nos permitan a nosotros en este tiempo aclarar la visión. Y cuando quizá no podemos ver muy bien, que el Señor nos permita darnos cuenta que hay algo mejor que se aproxima para usted, que confía plenamente en el Señor. Si usted me hace el favor, puede buscar una Biblia y tenerla ahí cerca y abrirla en el libro del profeta Jeremías, capítulo 1. Leeremos algunos versículos para iniciar este tiempo de reflexión. Dice la Biblia en Jeremías, capítulo 1, versículo 4, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Me permite hacer una oración breve con usted? Padre, en el nombre de Jesús, te pido con todo mi corazón que este día sea un día lleno de bendición para mí y para tus hijos que reciben esta palabra. En medio de la tormenta, en medio de la pandemia, por favor, Señor, danos la certeza que estamos bien protegidos con tu mano, con un muro y antemuro de salvación alrededor de nosotros. Bendice a mis hermanos, a tus hijos y a tus hijas que sintonizan este programa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Proceso para aclarar la visión. Es posible que usted se identifique con lo que a continuación le presento. Nuestro país Guatemala, un país hermoso, pero que en sus múltiples paisajes, las carreteras a veces se tornan un tanto peligrosas. Hay rutas que en ciertos momentos del día o en ciertos momentos del año presentan una visibilidad muy pobre, donde nosotros debemos tener mucho cuidado, principalmente cuando tenemos que transitarlo en nuestro vehículo. Bueno, y si usamos el transporte público, igualmente sabemos que hay rutas que se ponen un tanto peligrosas. Son caminos con mucha neblina, son caminos que aparte de tener neblina tienen algunas curvas demasiado pronunciadas. Y aparte de eso, usted sabe que la estructura vial no está del todo al 100% y eso complica a veces que nosotros tengamos viajes placenteros y por lo general tenemos que ir con muchísimo cuidado, principalmente cuando no tenemos una visión muy clara. Digo,
Hay algunos paisajes hermosos, algunas rutas muy preciosas, como cuando usted viaja por la ruta hacia el norte, llegando allí por Purulá, usted sabe que allí cerca del biotopo del Quetzal, un bosque nuboso que por lo general durante el día, durante la noche, se pone bien oscuro el panorama. Rutas como yendo para Huehuetenango, Pologuá, es una ruta que se pone, es un viaje muy lindo, pero que en ciertos momentos la neblina hace que usted tenga dificultades para ver. La ruta de los encuentros, Alaska, que le llamamos, allí cerca del kilómetro 170 en nuestro país, yendo hacia el occidente desde la capital, son lugares hermosos, pero usted sabe, si los ha transitado, que hay que ir con mucho cuidado. ¿Y qué decimos cuando descendemos hacia la costa sur? Desde el occidente, la ruta de los Pirineos, la ruta de Colomba, la ruta de San Rafael, Pie de la Cuesta, que son, hermanos, paisajes preciosos. Pero si usted los transita en su vehículo, en un momento de neblina, sabe usted que tiene que ir con mucho cuidado. Y es en esos lugares, en esos transitares, que nosotros debemos ir muy precavidos, porque no solamente las condiciones climáticas, sino aparte de eso pueden haber algunos otros elementos que hacen los viajes un tanto más peligrosos. Quizá cuando hay un momento de lluvia como el que estamos teniendo ahora y que se ha anunciado que van a haber algunos derrumbes en ciertas zonas del país, o la oscuridad de la noche, que tal vez el viaje nos tomó por sorpresa y ahora tenemos que hacerlo en la oscuridad. O tal vez ya estamos cansados, o quizá nuestro vehículo no está en buenas condiciones. Así pasa, con esta metáfora que le estoy poniendo, así pasa también con nuestra vida. A veces tenemos que hacer un viaje muy peligroso a través de una serie de problemas que nos terminan cansando, nos terminan estresando, agotando. Y es allí donde necesitamos nosotros a un piloto experto, alguien que conozca muy bien las rutas, alguien que haya transitado por esos caminos y conozca el viaje como la palma de su mano. Es allí cuando hay muchas tinieblas, cuando Dios viene a nuestro encuentro y a nuestra ayuda. Y Él, que puede ver con ojos de eternidad, que su vista no está limitada por neblina o por la oscuridad, Él puede llevarnos a nuestro destino seguros. Si confiamos en Él nuestra vida, seguro que llegaremos con bien. Hoy, mis queridos hermanos, hermanas, amigos que nos sintonizan, estamos viviendo un tiempo de pandemia, un tiempo que posiblemente es una neblina espesa que nos está impidiendo mirar hacia el futuro y prácticamente nos sentimos preocupados porque quizá estamos perdiendo la esperanza de poder llegar a nuestro destino con bien. A eso le estamos agregando que el invierno parece que va a ser muy copioso durante este año. Hemos iniciado con una depresión tropical que se ha convertido en una lluvia de varios días ya. Y parece que vamos a tener un poco más de lluvias y estamos comenzando el tiempo lluvioso, la temporada lluviosa en nuestro país. El viaje se está poniendo un poco complicado. Parece que la neblina ha invadido nuestra marcha, la lluvia de problemas obnubiliza nuestra visión. Y aunque nos estamos esforzando y tenemos las luces altas y queremos mirar, parece que el camino se está volviendo cada vez más oscuro y se nos dificulta mirar. Nos estamos cansando. Los ojos se esfuerzan, pero usted sabe, y yo lo sé, que somos seres humanos de carne y hueso. Y a veces, aunque quisiéramos mantener la energía, aunque quisiéramos mirarnos bien y estar con mucha fortaleza en medio de las pruebas, sabemos que tarde o temprano, si seguimos así, vamos a tirar la toalla. Y es allí, una vez más, se lo repito, donde necesitamos que Dios vuelva a tomar el control de nuestra vida, le entreguemos el timón de nuestra vida y entonces nosotros sepamos que vamos a llegar a un destino seguro porque Él puede ver con ojos de eternidad. Es allí cuando nosotros quisiéramos en estos momentos difíciles
como el que estamos viviendo, posiblemente usted lo está viviendo muy fuerte en este momento, donde quizá usted quisiera entregarle el timón de su vida a ese piloto experto y usted irse en el asiento del copiloto, recostarse y confiar de que usted va a llegar a su destino sin ningún problema. Dios, que mira con eternidad, que se lo he dicho ya, puede llevarnos a través de la neblina más densa. Él nunca se cansa, dice la Biblia en el Salmo 121, un salmo que quizá lo hemos leído varias veces en este tiempo. Él no dará nuestro pie a que se resbale. Él no se duerme, dice el versículo 3 de ese Salmo 121. Podemos confiar en que tenemos a un Dios que puede llevarnos, puede conducir nuestra vida hacia el destino bueno que nosotros esperamos. Podemos entregarle entonces el timón de nuestra vida. En momentos de oscuridad y nieblas en el camino, qué inspirador es mirar las luces de la ciudad que se aproxima. Quizás cuando venimos por las alturas de la montaña y vemos hacia el valle, iluminada la ciudad, esa luz nos inspira y decimos, estoy próximo para llegar a casa. Nos alegramos de ver nuestro destino muy próximo. Cuando queremos rendirnos, necesitamos ese rayo de luz. Cuando todo ha estado oscuro, necesitamos que algo brille, porque de verdad necesitamos entender que vamos en la dirección y que pronto llegaremos. Esa visión, esa luz que brilla en medio de la oscuridad, provoca en nosotros inspiración. Quizá usted ha participado, tal vez en el lugar de trabajo donde usted se desempeña, de algunos cursos de motivación, algunos tiempos en el que algún especialista, algún coach llega para darnos motivación. Yo quiero decirle que cuando Dios quiere motivarnos, lo que Él hace es darnos visión, porque no hay mejor forma de motivar al ser humano que mostrarle el panorama claro, completo. Cuando no sabemos hacia dónde vamos, porque el camino se ha oscurecido y llega el desánimo a nuestra vida, el Señor viene a nosotros diciéndonos que faltan pocos kilómetros. Sale el anuncio y dice, bienvenido, estás próximo a llegar. Es esa inspiración la que nosotros necesitamos por medio de la visión que Dios nos da. Una verdad que quisiera que usted recordara después de este mensaje es, visión es ver lo que Dios ve. Visión es ver lo que Dios ve. A lo mejor usted ha escuchado y ha querido ser una persona de visión. Y quizá ha visto que hay personas que tienen visión. Pero yo quiero decirle que visión no es simplemente mirar, sino visión es ver lo que Dios ve. Cuando usted vea lo que Dios ve, se sentirá seguro, le confiará a Él su vida y permitirá que Él conduzca su vida al destino que Él ha diseñado para usted. Permítame entonces a continuación mostrarle algunos pasos en el proceso de aclarar la visión de Dios, basándonos en el texto de Jeremías, capítulo 1, que comenzamos a leer y que vamos a tomar la lectura hasta el versículo 13. Y a través de ese párrafo, de esa narración con que comienza el libro, usted podrá identificar algunos pasos que Jeremías dio previo a convertirse en el profeta de Dios. Quiero decirle que Jeremías fue extraordinariamente exitoso. Y su éxito no estaba sustentado tanto en los resultados, sino en la obediencia que él desempeñó. Conocido Jeremías como el profeta llorón, que tal vez ese calificativo no hace de verdad justicia a todo lo que este profeta ha significado. Un grandioso escritor de varios libros del Antiguo Testamento, donde se demuestra la calidad de persona que llegó a ser Jeremías, porque él supo mirar lo que Dios miraba. Y esa es la verdad
que quedará grabada en su corazón al final. Visión es ver lo que Dios ve. Permítame entonces iniciar con el primer paso para aclarar nuestra visión. Vamos a la Biblia, al versículo 4 que leímos al inicio, capítulo 1, versículo 4 del libro de Jeremías. Dice el texto: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El primer paso que nosotros, usted y yo, tenemos que dar, si queremos aclarar nuestra visión en momentos turbulentos como el que estamos viviendo, una serie de neblinas que caen sobre nosotros, pero nosotros estamos interesados en aclarar y poder mirar hacia dónde vamos. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar nuestra identidad dada por Dios. Usted y yo tenemos que dar el primer paso. Acepte su identidad dada por Dios. En el versículo 4 y 5, Dios habla con el profeta de tú a tú, cara a cara. Y el profeta le escucha a Dios y escucha decir de Dios: no eres una casualidad. Lo que yo he hecho en ti, lo hice anticipadamente, producto de un plan perfecto que tengo para tu vida. Y Dios le revela que todo comenzó antes, incluso antes de la concepción de Jeremías en el vientre de su madre. Dios le había conocido antes de ser engendrado en su madre. Dios ya tenía un plan perfecto para él. Hay algunos textos referentes en la Biblia, por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 4 nos habla de que Dios hizo un plan para bendecir a sus hijos antes de la fundación del mundo. Es una palabra preciosa que debe eliminar de nuestros conceptos que somos producto de la simple casualidad. Usted y yo no somos una casualidad, sino una causalidad. Tenemos una causa, tenemos un propósito, un plan con el que fuimos diseñados por Dios. Y aquí yo creo que chocan mucho las teorías que posiblemente nos han condicionado. Teorías a lo mejor que vienen del lado académico y nos dicen que simplemente somos materia, que no esperemos ser otra cosa más que simples químicos que se han organizado para que tengamos vida. Es demasiado superfluo una manera de pensar así. Nosotros entendemos que en el mismo diseño, en la misma constitución de nuestra vida, se expresa un orden y por lo tanto propósito. Cada cosa que se diseña tiene propósito. Hay un salmo, el Salmo 139, del versículo 13 al 16, donde se habla del libro de Dios. Hoy día es más común hablar del libro de la vida, al referirnos al ADN, donde están contenidos todos nuestros elementos. Disculpe, voy a mencionar algo porque no domino la materia de la genética. A lo mejor nuestros elementos genotípicos, fenotípicos, todo lo que forma la constitución de nuestro ser, nuestro estado anímico, nuestros elementos del alma, por supuesto nuestros elementos físicos, tienen que ver con el diseño que Dios hizo con nosotros. Y el Salmo 139, versículo 13, detalla el cuidado con que Dios puso cada parte en su lugar. ¿Ya se dio cuenta que no somos iguales los seres humanos? Es decir, en dignidad y en imagen de Dios, pues por supuesto que sí. Pero en rasgos físicos nos diferenciamos. En aspectos de carácter somos muy distintos. Nuestra personalidad es muy distinta. Y cada ser humano tiene elementos únicos. Nuestros ojos, nuestras huellas dactilares. Dicen que usted es una persona única. Y como una persona única, usted debe identificar que no es casualidad que esté hoy aquí. Es posible que tal vez le hayan dicho a usted que, como decimos en el buen
chapín, usted no fue planeado al nacer en su familia. Y tal vez usted lo ha escuchado y tal vez usted se lo ha creído, que usted es producto de la casualidad. Dios le dice al profeta Jeremías: Jeremías, antes de que nacieras, yo te conocí. Antes que te formaras en el vientre de tu madre, yo ya había escrito un plan para tu vida. Y ese plan es el destino a donde Dios quiere conducirnos. Ese plan es ese gran ideal que a usted tal vez le tiene inconforme y usted siente que es un vacío que tiene en su corazón porque tal vez no está avanzando rumbo a esa dirección del plan perfecto de Dios. Pero Dios le recuerda esta mañana y le dice: yo te hice y yo tengo un diseño especial para tu vida. El primer paso, entonces, aceptar su identidad dada por Dios. Y yo sé que con estas palabras no le estoy aclarando todo el panorama del plan perfecto que Dios tiene para su vida. Usted va a tener que pasar tiempo con el Señor. Usted va a tener que dedicar un poco más a la oración, al ayuno, a la lectura bíblica, para ir entendiendo lo que Dios quiere hacer con su vida. Dios está ahí listo para hablar con usted, para decirle todo lo que Él tiene pensado para su vida, mi querido hermano, mi amigo que me escucha. El segundo paso que encontramos en este texto, le voy a pedir ahora que me acompañe al versículo 6 y 7. Dice la Biblia: y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Y leamos el 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Aleluya. El segundo paso que nosotros debemos dar para aclarar nuestra visión y entender el propósito que Dios tiene para nuestra vida es cambiar las palabras con que nos estamos definiendo a nosotros mismos. En esos versículos que acabamos de leer, usted puede identificar al gran profeta Jeremías, extraordinario profeta, pero no comenzó así. Él comenzó definiéndose equivocadamente. Y lo que él opinaba de sí mismo era: Señor, no sé hablar, soy un niño. Así se autodefinía él. No tengo capacidad para expresar palabras. Es más, me considero como una persona ni siquiera aceptada dentro de la sociedad. En ese contexto, tal vez no voy a ampliar mucho, pero en ese contexto, los niños, aunque tenían gran valor dentro de la comunidad, dentro del pueblo, pero aún así no tenían ciertos derechos que se debían adquirir con el paso de los años y cuando eran aceptados ya dentro de la comunidad. Así que Jeremías se autodefine como una persona no calificada. Jeremías comienza a mirarse a sí mismo y cuando ve que Dios le está anunciando: tengo un plan para tu vida, sencillamente él recuerda lo que ha aprendido en su caminar. Recuerda que el camino es difícil, que el camino es imposible transitar. Así que él se ha resignado a creer lo que él mismo ha experimentado. No puedo, no tengo la capacidad, no tengo la suficiente inteligencia para lograrlo. Como muchas veces se nos ha adoctrinado erróneamente en nuestros contextos marginados, pobres, y a veces se nos dice: mire, no sueñe con tener a lo mejor un bien material. Y hay una frase común: los ricos ya están contados y cabales. Yo quiero decirle que Dios tiene planes para usted y sus planes son de bien. Va a decir Jeremías más adelante: no son planes de mal,
No son planes donde usted tenga que tener un estado de malestar. Lo que Dios espera para su vida es bienestar. Y ahora Jeremías se encuentra con esa palabra del Señor que le dice: yo tengo un diseño, yo te he diseñado y tengo sueños para tu vida. Te quiero conducir a un destino que ni siquiera has logrado imaginar. Y Jeremías sencillamente responde desde su posición, su duda, lo que él sabe, cómo él se define. Y dice: conmigo no cuentes, Señor. Prefiero quedarme aquí en mi estado de sufrimiento, de malestar. Prefiero quedarme aquí, como decimos, comiéndome las uñas porque no puedo avanzar. Prefiero quedarme aquí y he renunciado a mis sueños académicos, a mis sueños económicos, aquello que en la adolescencia yo soñaba, tener una casa, tener una propiedad, tener un negocio. A lo mejor servirle plenamente al Señor en la iglesia, pero ahora ya descubrí que no sé hablar y que soy un niño. Es allí donde Dios viene en nuestra ayuda y comienza a aclarar nuestra visión. ¿Cómo lo hace Él? Primero nos pide que cambiemos nuestro lenguaje. Proverbios 18:21, usted posiblemente lo ha leído. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que nosotros hablamos hacia nuestra vida, terminamos creyéndolo y terminamos atándonos con los dichos de nuestra boca. No estoy diciendo acá que nosotros como palabras mágicas comencemos a anunciar un futuro prometedor para nosotros. Lo que nosotros tenemos que hablar es el lenguaje de Dios para nuestra vida. Si Él lo dice, entonces es posible. Si Él lo dice, entonces podemos creerlo. Dios comienza a programar las estructuras mentales del profeta, porque no se puede tener visión si nosotros tenemos un mal concepto de nosotros mismos. Es cierto que tal vez antes nadie daba un solo centavo por nosotros, pero Cristo, por medio de Jesucristo, ahora nosotros tenemos el derecho, la potestad, nos la dio Él, de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Dios le dice al profeta: no digas. Escuche esas palabras de Dios ahora que le hablan a usted. Si usted ha dicho palabras erradas de usted mismo, Dios le dice: deja de hablar así, no digas. Y luego le dice: no temas. Si tienes temor, versículo 8, el Señor le dice: no temas, porque yo voy a estar contigo. Y es allí donde San Pablo tenía mucha razón en Romanos capítulo 12, versículo 2. No nos acomodemos, no nos hagamos, no nos ajustemos a los moldes, a los estereotipos de este mundo, sino transformemos nuestro entendimiento, transformemos las cosas que estamos creyendo. Es cierto que se nos ha dicho muchas veces: no podés, no valés, no servís, pero ahora el mensaje de la palabra dice la verdad que nosotros debemos tener en nuestro corazón. Y en esa palabra Dios nos está diciendo: cambia tu lenguaje, cambia la manera de expresarte hacia ti mismo. Date cuenta que ahora eres mi hijo. Date cuenta que ahora te he hecho coheredero juntamente con mi Hijo Jesucristo. Date cuenta que ahora te he injertado cuando no tenías derechos, cuando eras de lo vil, de lo menospreciado, de lo necio, de lo insensato de este mundo. Ahora te he hecho participante de mi reino y te invito para que te sientes a mi mesa. Mis queridos hermanos, nosotros debemos ser confrontados con la manera de pensar de nosotros mismos. ¿Y sabe por qué también? Porque como pensamos de nosotros mismos, así también pensamos de los demás. Y entonces creemos que Guatemala sencillamente está condenada a nunca prosperar. Pero necesitamos aclarar la visión. Y en el segundo paso, usted y yo tenemos que cambiar las palabras con las que nos estamos autodefiniendo. El tercer paso lo encontramos en el versículo 9. Siga conmigo la lectura, por favor. Y extendió Jehová su mano
y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Alabado sea el nombre del Señor. Este tercer paso yo lo escribo como recibir la capacitación divina. Ser entrenados por el Señor. Es posible que en nuestra humanidad sola nosotros dudemos. Yo dudo de mi fuerza porque mi fuerza es limitada. Dudo de mi inteligencia porque mi capacidad es finita, intelectual, cognitiva. Soy finito en ese elemento. Pero cuando viene Dios con su ayuda, los recursos se vuelven ilimitados. Entonces es posible cualquier sueño que Dios me esté implantando en la mente y el corazón. Es posible realizar cualquier visión que Dios me esté invitando a creer y a participar de ella. Es posible que yo pueda ver el panorama y lo vea como una realidad. Si se puede ver, es posible. Entonces necesitamos recibir la capacitación divina. La mano de Dios, dice la Biblia, tocó la boca del profeta. La mano de Dios, en el sentido en que lo interpretamos las iglesias pentecostales, tiene que ver con esa unción que viene de parte del Señor. Ese toque divino que cambia nuestra percepción, tanto personal como exterior de la vida. Nuestra cosmovisión se aclara. Hay una, si se vale, hay una filosofía de vida, un proyecto de vida más ajustado al diseño de Dios. Cuando viene esa capacitación, entendemos que no fuimos creados simplemente para consumir recursos, sino fuimos creados para aportar, fuimos creados para dar, fuimos creados para producir, para hacer mejor el lugar donde estamos. Y es allí donde necesitamos ese toque inspirador del Señor. Lo mismo sucede en el capítulo 6 del libro del profeta Isaías, versículos 6 y 7. Aquel profeta se autodefinía mal. Y entonces Dios manda a uno de sus serafines, de sus ángeles, a que tomen un carbón encendido del altar y lo pongan en su boca. Porque esa boca tiene que aprender a hablar el lenguaje del Señor. En Hechos 2, versículo 4, se nos habla que Dios puso palabras nuevas, nuevas lenguas en la boca de aquellos discípulos. Ese toque capacitador, mis hermanos, tiene un propósito querigmático. ¿Qué es el querigma? La proclamación de las buenas noticias. Las cosas buenas que usted sabe, que usted ha recibido del Señor, no son propiedad exclusivamente suyas, sino es un regalo que el Señor le da para que usted lo comparta. Por eso tiene un propósito querigmático, y allí Dios le está diciendo al profeta: ahora yo pongo mis palabras en tu boca. Eso nos recuerda la gran comisión que nos aparece referida en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, Marcos 16, 15. Nosotros tenemos un propósito extraordinario en nuestra vida: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, nos dice Pedro. Pero en Marcos y en Mateo se nos habla de esa comisión: predicar, discipular, anunciar todo lo bello y grande que es Dios. Cuando usted comienza a hacer eso, su visión se va aclarando, y entonces descubre que es bienaventurado aquel que salva a personas, salva almas, dice el proverbio. En este sentido de poner la mano Dios con nosotros en nuestra vida, se puede establecer una línea, a lo mejor de las teorías, las técnicas pedagógicas, como las que pronunciaba Paulo Freire unas varias décadas atrás, en su famoso libro La pedagogía del oprimido. Cuando las personas son expuestas a la capacitación, al conocimiento, a la verdad, a las verdades técnicas científicas, y ese conocimiento produce en ellos conciencia de su realidad, darse cuenta del lugar donde se encuentran, y entonces se vuelve en ellos un
deseo por transformar su contexto. Por supuesto que Paulo Freire no lo inventó en un vacío, esa es la pedagogía de Jesucristo. No lo inventó él, sino que es el diseño educativo de Dios. Y Dios quiere cambiar nuestra manera de pensar. Él quiere que nosotros recibamos su toque, el toque de su mano, y cambie nuestra manera de hablar. Usted debe recordar que de la abundancia del corazón habla la boca. Y ahora el Señor quiere que nosotros estemos llenos de Él para que podamos, en primer lugar, reconocer nuestra posición. Vivimos en un contexto a lo mejor de mucha corrupción y maldad, pues nos toca transformarlo. Y allí se va aclarando la visión para nuestra vida. Me permite hablarle de un paso más en el versículo 10. En el versículo 10 dice la palabra del Señor: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Interpretemos ese texto, apliquémoslo a nuestra vida. Un cuarto paso que yo observo acá: usted debe definir su propósito. Si está identificando esos pasos, comienza con que usted se dé cuenta que no es una casualidad. Así que si usted no es una casualidad, comencemos a cambiar nuestro lenguaje con el que nos definimos. Permitamos que el Señor nos dé su capacitación, porque nosotros con nuestros recursos en verdad somos limitados y necesitamos de Él. Pero ahora que ya vamos en el cuarto paso, usted puede irse definiendo en su propósito. Y aquí Dios le está dando un propósito al profeta que muy bien puede aplicarse al propósito de su vida o a mi propósito personal. El Señor le dice al profeta en palabras cortas: te he puesto como autoridad. Te he puesto en un papel social de autoridad. La autoridad que ejercemos desde la perspectiva cristiana es una autoridad ejemplar. Es una autoridad que se ejerce por medio del ejemplo, por medio de ser modelo. Te he puesto como autoridad. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, que el Señor ha hecho de nosotros reyes y sacerdotes. Esa doble función del cristiano, esa doble función del creyente en el Señor. Aquel que está aclarando su visión se puede definir no solamente en una relación hacia Él, hacia Dios, que sería nuestra función sacerdotal, ministrar a Dios, pero también nos ha puesto en una función horizontal hacia nuestros hermanos, hacia nuestro prójimo, hacia la sociedad donde vivimos. Y es la función de autoridad, reyes y sacerdotes. El Señor le dice al profeta: te he puesto para cumplir algunas funciones. Arrancar, destruir, arruinar, derribar. Usted puede identificar que esas 4 actividades llevan una connotación un tanto negativa, pero en ese sentido podemos interpretar que es toda la acción a la cual usted está llamado en su propósito para combatir todo lo que se llame mal. Todas las muestras de injusticia, de maldad en nuestra sociedad, nosotros tenemos el propósito de colaborar para que eso sea erradicado. Nacimos nosotros para contribuir. Nacimos nosotros para florecer donde nosotros estemos sembrados. Nacimos nosotros para producir frutos. Y para que, como aquella parábola de la semilla de mostaza, nosotros crezcamos y entonces muchas personas encuentren refugio en el testimonio, en la palabra, en el consejo, en el mensaje que nosotros proclamamos, no solo de palabra, sino con nuestra vida entera. Hoy más que nunca nosotros tenemos que ir identificándonos con nuestro propósito de vida. Lo que nosotros hacemos, ¿para qué lo hacemos? Yo tengo la bendición de trabajar con jóvenes en mi iglesia, una gran población
joven que asiste a nuestras congregaciones, a nuestras iglesias locales, a través de un gran equipo de líderes. Y todo el propósito con el que nosotros estamos sirviéndole a nuestros hermanos jóvenes es ayudarles a entender que todo lo que son, todo lo que tienen y todo lo que puedan llegar a ser y llegar a tener en la vida, tiene propósito de servir a Dios y ayudar al prójimo en esta vida. Inspiramos a nuestros jóvenes que están estudiando medicina para que rompan con el vicio de hacer de esa sagrada profesión una forma de sencillamente lucrar sin buscar el bien del prójimo y ayudarle. Estamos inspirando a nuestros ingenieros, a nuestros abogados, a nuestros catedráticos universitarios a que se paren firmes para derribar, para destruir todo lo malo que está creciendo y gestándose en nuestra sociedad. Hoy necesitamos una generación de profetas, una generación como el profeta Jeremías, que reciba ese propósito del Señor. Mientras estemos acá, el mal será repelido, será combatido. Nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino contra principados, contra sistemas de corrupción. Y a veces vemos sin esperanza que en nuestro país, Guatemala, pueda suceder algún cambio. Escuchamos rumores, escuchamos noticias, anuncios que nos desilusionan a veces. Y entonces decimos, por supuesto, todo está en manos de gente que tenga visión. Todo está ahora en las manos de aquellas personas que se atrevan a creerle a Dios y que le entreguen el timón de sus vidas a Dios para que Dios los conduzca hacia el destino. Y ese destino es prometedor, ese destino es exitoso, ese destino es de bien. Necesitamos una generación de Jeremías que se levanten en este tiempo para cumplir con su propósito de vida. Y quiero terminar entonces con el quinto paso. El quinto paso lo encontramos allí en el versículo 11 al 13. Dice la Biblia: la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. El quinto paso: declarar lo que Dios ve. Cuando Dios ha aplicado ese colirio a nuestros ojos, entonces nosotros podemos mirar mejor el panorama completo. Recuerde que visión es mirar lo que Dios ve. Y usted debe aprender a mirar con los ojos del Señor. No estoy hablando de tener múltiples visiones, porque a usted Dios le va a dar una visión. A mí me ha dado una visión. A mis hermanos les ha dado una visión. A los líderes religiosos, eclesiásticos de las diferentes congregaciones, Dios les ha dado visión. Pero déjeme decirle, porque es el mismo Dios, nuestras visiones convergen. Nuestras visiones no se dividen, nuestras visiones apuntan hacia un mismo destino. Vamos en una misma dirección. Nosotros avanzamos cada día con fidelidad al Señor rumbo a nuestra tierra prometida y hacia ese diseño original con que Dios nos ha creado, nos ha formado. En ese diálogo, Dios y Jeremías, Dios le pregunta al profeta, ¿cómo vas con tu visión? ¿Qué ves? Prácticamente es un examen que tiene que ver con, ¿puede ver Jeremías o todavía no puede ver nada?
Con todo este proceso con el que yo le traigo, aclarándole la visión, ¿ya puede ver lo que yo veo? Le he explicado abundantemente que Él no es casualidad, sino que yo lo hice con propósito. Ya le dije que deje de estar hablando lo que aprendió en su condicionamiento. Ahora debe hablar mi lenguaje, lo que yo digo de Él. Lo he capacitado, he tocado su boca para que hable mis palabras. Creo que Él entiende su propósito. Lo he levantado para combatir el mal y para ser un referente de luz en esta sociedad. ¿Puedes ver, Jeremías?, le pregunta Dios al profeta. Y es allí donde el quinto paso es determinante, porque es el examen final. Es la preparación para la que usted se ha formado. Usted tiene que demostrar que puede mirar como Dios ve. Así que de su boca tiene que salir una declaración de visión. ¿Qué ves tú? Jesús le dijo a sus discípulos: alcen sus ojos y miren. Alcen sus ojos, levanten los ojos y anímense a mirar más allá de lo que pueden imaginar. Levanten sus ojos y miren con ojos de eternidad. Abraham le pedía a Dios un hijo, y los años iban pasando y el camino estaba nublado todavía. Y Dios lo abraza y le dice: cuenta las estrellas del cielo, no me pidas uno, porque yo así te quiero dar. Y Abraham no entendía y seguía insistiendo: dame aunque sea uno, no quiero que mi esclavo herede mi propiedad, aunque sea uno. Y Dios lo vuelve a abrazar y lo lleva por las arenas y le dice: si puedes contar las arenas del mar, así quiero darte descendencia. Y por supuesto que Abraham creyó y se le llamó el amigo de Dios porque le creyó. La pregunta para usted y para mí es: ¿qué ves? ¿Qué ves tú? Entonces el profeta hizo una declaración, a lo mejor con un poco de incertidumbre, de duda, porque acostumbrarnos a mirar con los ojos de Dios no es fácil, y animarnos a tener fe es un ejercicio que debemos hacer todos los días para poder pensar como Dios piensa, para poder mirar como Dios mira. Y quizá yo me pongo en los zapatos de Jeremías y tal vez yo hubiera hecho lo mismo, un poco en duda. Le diría: Señor, no estoy tan seguro, pero yo veo una rama de almendro. ¡Wow! Eso es lo que yo veo. Y el Señor entonces le pone un check y dice: 100 puntos, Jeremías. Estás viendo ahora lo que yo veo. Y después de esa visión viene la interpretación de Dios, porque una cosa es lo que usted pueda ver y otra cosa es lo que Dios define de esa visión. Y le dice el Señor: yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Es toda una metáfora profética. Las ramas de almendro son las que primero florecen allá en esa zona del Medio Oriente, las que primero reverdecen, las que primero dan sus brotes, y Dios le da significado. Mi palabra pronto se cumplirá. Lo que yo he dicho pronto entra a su cumplimiento. Hoy estamos viviendo momentos escatológicos y algunas veces algunos se han atrevido a decir: no, esto no tiene nada que ver con la Biblia. Sí, todo tiene que ver con la Biblia. Desde el momento de Jesucristo morir en la cruz del Calvario comienzan los últimos tiempos. No hay cosa que suceda que no esté en la agenda del Señor. Y el Señor dice: apresuro mi palabra. Mi palabra está llegando a sus cumplimientos finales y la pongo deprisa para que se cumpla prontamente. Y allí estamos nosotros, mis hermanos, teniendo que recibir la visión de Dios, de lo que Dios dice que sucederá muy pronto, de lo que viene para los hijos del Señor. Bendición, nuestro destino glorioso. Se mira ya a lo lejos las luces de nuestro destino. Alabado sea Dios. Pero también hay una segunda visión
Y en esa segunda visión, le vuelve a preguntar Dios, ¿qué ves? Y ahora Jeremías ve una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Entonces Dios dice, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Dios está anunciando también tiempos de juicios que vienen para la tierra. Por supuesto, será otro tema y en otra ocasión se puede abordar el tema escatológico. Pero está anunciado, está registrado en la palabra del Señor. Pero para usted y para mí, personas que miramos con los ojos de Dios y que le hemos entregado el timón de nuestra vida al Señor, sabemos que nuestro destino está muy próximo. El Señor le dijo a uno de sus profetas, Habacuc, capítulo 2, versículo 3, escribe la visión, escribe lo que te estoy dando y decláralo en tablas, escríbelo para que cuando lo leas o alguien lo lea, lo pueda leer de corrido y entienda lo que yo quiero hacer. El justo por su fe vivirá, dice el Señor. En este tiempo donde no estamos viendo muy bien, pandemia, tempestades, economía, etcétera, y agréguele muchos etcétera, etcétera, usted puede vivir por fe, entregándole el timón de su vida al Señor. Usted puede viajar por la vida tomando el timón de su existencia, si así lo desea. Pero le advierto que el camino se pone tenebroso y peligroso. Bueno, no necesito advertirle, usted sabe muy bien a qué me refiero. La vida no es fácil, la vida es dura a veces, principalmente cuando Dios no va conduciendo nuestra vida. Y quizá usted, en su debilidad humana, quiera permitir que otra persona tome el timón de su vida, pero no Dios, sino cualquier otra persona. ¿A quién le confiaría usted el viaje de su existencia? ¿Habrá alguien suficientemente confiable para que usted deje que Él conduzca su vida? Digamos, creencias, filosofías huecas, como dice San Pablo, vacías de razonamiento, teorías que no han llegado a su comprobación y no son calificadas como leyes confiables. ¿A quién le confiaría usted? ¿A ideologías del momento? ¿A agendas que hoy tenemos en las famosas ideologías que quieren doctrinarnos, educarnos, no solo a nosotros, sino a las generaciones menores, nuestros niños, nuestros adolescentes? ¿A quién le confiaría usted la dirección de su vida? ¿Le confiaría usted el viaje a una persona con poca visibilidad que no pueda ver bien? Alguien que le dice a usted, usted no mira, pero yo miro menos. Le aseguro que usted no haría eso jamás. No corra ese riesgo. Usted no puede evitar que el viaje a veces se ponga estresante. No lo podemos evitar. Y es posible que usted se cansó ya de viajar muy despacio y no avanzar. Quizá incluso ya se salió del camino y dice, mejor me resigno, no llegaré jamás a mi destino. Tuve sueños, pero allí que se queden. Y usted está ahora fuera del camino, lleno de miedo quizá. Yo le invito, a través de este mensaje, que usted descanse su vida en Dios. Vea lo que Él ve. Permita que Él, con sus ojos de eternidad, le conduzca hacia ese destino que usted tanto sueña. Está cerca. El destino está cerca. Él puede llevarle con bien a ese futuro prometedor lleno de bendición. Siga los pasos de Jeremías, de los cuales le he hablado esta mañana. Acepte que el Señor le ha creado a usted con propósito. Acéptelo. No es casualidad. No crea en las mentiras de la falsa ciencia. Acepte lo que Dios dice. Te hice con propósito. Permita que el Señor cambie sus palabras con las que usted se está definiendo.
Pídale al Señor que le capacite, que le toque con su mano, para que su lenguaje cambie y sus ojos se abran a una nueva realidad y a una nueva manera de pensar de usted mismo y de la vida. Defina su propósito. Usted está aquí para hacer las obras de bien que el Señor le pide que haga. Usted está aquí para brillar como una antorcha en medio de la oscuridad. Y le animo, como quinto paso, declare la visión que Dios le da. Si usted quiere entregarle el timón de su vida al Señor, permítame hacer una oración por usted. Padre amado, en el nombre de Jesús, te doy muchísimas gracias. Porque en medio de los momentos de neblina por el camino, nosotros podemos pedirte a ti la ayuda para que conduzcan nuestra vida. Allí hay hermanos y hay amigos que necesitan que tomes el timón de sus vidas y que los conduzcas a un destino prometedor. Los bendigo en el nombre de Jesús y te pido, Padre, que aclares la visión de su vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi querido hermano y amigo, que la paz del Señor quede con usted en su hogar. Disfrute este día domingo, el día del Señor. Comparta con los suyos. Deje que el Señor le conduzca durante toda esta semana, que el Señor dice, todo va a estar bien. Mi abrazo fraterno para usted. Bendiciones. Este fue un espacio de enseñanza bíblica junto a Iglesia de Dios Evangelio Completo. Damos gloria a Dios por su palabra.